El motivo de este acto, como pueden comprender muchos de ustedes, es la reciente inauguración de la exposición que tenemos justo enfrente en el Museo Arqueológico Regional, donde se repasa con abundante material todo el que ha sido posible pues, encontrar y pedir la historia de este palacio, así como también algunos de los proyectos de futuro que hay en torno a él. A nosotros nos parecía interesante desde el Aula Cultural Civitas Dei poder invitar a alguien conocedor de la historia de este lugar y no solamente de sus piedras, de las que también hoy hablaremos, de sus escaleras, de sus patios, de sus arcos preciosos, sino también de los protagonistas de la vida de este lugar, porque siempre es muy interesante pensar que nosotros, como decía aquel, somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Es decir, que en la medida en que conocemos nuestra historia, en la medida en que se nos ayuda a entrar en lo que ha sido el patrimonio humano de los lugares que hoy admiramos, nos damos más cuenta del valor también de los edificios y del valor de las instituciones. Precisamente para eso, pues invitamos esta tarde a Vicente Pérez Palomar, al que quiero agradecer su inmediata disponibilidad, a pesar de múltiples compromisos, para estar esta tarde con nosotros. Simplemente recuerdo algunos datos biográficos suyos, sobre todo lo que más tiene que ver con el tema de esta tarde. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, desde el año 2006, técnico de Patrimonio Histórico en nuestro ayuntamiento, donde coordina y desarrolla, como hace un técnico, pues acciones de conservación, de restauración, y también de puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles, así como la elaboración de informes históricos y también las acciones de difusión de la propia Concejalía de Patrimonio. Ha asistido y participado como ponente en numerosos congresos, jornadas y seminarios, siempre vinculados al patrimonio histórico. También ha coordinado, y por eso también muchos le conocemos, ciclos de conferencias sobre figuras como Cisneros o Cervantes, tan importantes para nosotros, o temas de patrimonio histórico o patrimonio mundial. También dentro de la Institución de Estudios Complutenses, de la que forma parte de la Junta Directiva, y también en la revista Anales Complutenses, siendo miembro de su consejo editorial. Además, es miembro de la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal, ARPA, que hace unos años nos brindó ese magnífico vídeo donde podíamos entrar en esa recreación de lo que fue el Palacio Arzobispal. Si alguno no lo conociera, pues les invito a buscarlo en Internet. Y a todas las iniciativas, incluida esta última exposición, además de algunas publicaciones sobre nuestro Palacio Arzobispal. Él, por supuesto, también tiene diversas publicaciones. Destacamos una muy interesante, la publicación monográfica que dedicó al baldaquino del monasterio cisterciense de San Bernardo, vulgo Bernardas, porque allí pudimos acercarnos a todo lo que es la predela, todo lo que son la vida de San Bernardo y todas las figuras que rodean, además de los nardi maravillosos que tenemos. Y también ha colaborado en diversos catálogos. Pero bueno, para la mayoría de nosotros es conocido, para algunos es compañero de estudios históricos de interés en todos estos temas. Así que le damos la palabra para que él nos hable con este precioso título que nos ha puesto del Palacio Arzobispal y de algunos de los personajes ilustres que por aquí pasaron y que lo hicieron tan hermoso y tan bello como hoy lo podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel, y muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde, a todos los que están aquí esta tarde, que no invita para nada a salir de casa, porque es una tarde de perros y gatos. Así que lo primero es daros las gracias a todos y explicar el motivo de esta ponencia. Cuando me llamó Juan Miguel, además fue a principios del mes de septiembre, me comentaba la posibilidad de hablar de algunos personajes del Palacio Arzobispal. Y la verdad es que le dije, dame tiempo para pensarlo, pero no fue precisamente por no tener candidatos, sino por exceso de candidatos. Y dices, bueno, ¿de quién hablo yo? Si es que toda la historia de España está resumida en estos muros. Y entonces uno empieza a darle vueltas a la cabeza. Bueno, antes de continuar con esto, dirán, acabo de recordar que he dejado aquí unos folletos que me ha dado la madre abadesa del monasterio de San Juan de la Penitencia, con una tienda que han puesto para poder vender algunos
productos artesanos que dejo aquí para que aquellos que estén interesados al final de la charla recojan. Es que si no se me va a olvidar al final de la charla y no lo voy a decir. Así que discúlpenme a todos por esta pequeña morcilla publicitaria, pero creo que era mi obligación hacerlo a las hermanas de San Juan de la Penitencia que están aquí en esta sala y nos acompañan. Bueno, pues decía que se me venían en la cabeza multitud de nombres. Y, bueno, pues yo qué sé, Jiménez de Rada, obispo erudito y guerrero al que tanto debe nuestra ciudad, Pedro Tenorio, con su importante papel político en el siglo XIV, sus grandes obras en Alcalá, su protagonismo respecto a la Virgen del Val y su ermita, precisamente. Carrillo, que es quizá el arzobispo que más simpatía me genera. Y, bueno, pues es el gran obispo medieval, el gran obispo constructor también en Alcalá, y es arzobispo guerrero. Fonseca, Tavera, que van a engrandecer este palacio, convirtiéndolo en un lugar de ensueño, o el cardenal Sandoval, aquel anciano erudito que nos dejó aquella magnífica obra de las Bernardas, ¿no? Y cómo olvidar, por ejemplo, a Colón, a Isabel la Católica, a Catalina de Aragón, Fernando de Austria, la infanta Margarita, el príncipe Juan, la princesa Margarita, nuestro cardenal Cisneros, Urquijo, Laredo, los curas franceses asilados durante la Revolución Francesa, o al mismísimo San Diego, que al menos un tiempo estuvo en este palacio arzobispal. Por lo tanto, ante esta difícil situación de elección me decanté por tres personajes: un arquitecto, un príncipe y un arzobispo. El título que había puesto Juan Miguel era un príncipe, un arquitecto y un arzobispo. Yo lo he cambiado porque me interesaba más hablar primero del arquitecto. Y el motivo es que quien me conoce mínimamente entiende el motivo de mi elección. Sobre este palacio hemos hablado ríos de tinta, océanos de cervezas y vinos en los bares, discusiones enconadas sobre lo que tenemos y sobre lo que no, sobre lo que hay, sobre lo que había, sobre lo que podría haber. Pero yo siempre me he decantado por decir que este palacio, pues desafortunadamente, el 85% desapareció en el incendio del 9 de agosto de 1939 y que, salvo los 3Ds, los objetos arqueológicos, las exposiciones y el recuerdo que podamos tener, entre nosotros lo que tenemos es lo que se ve. Y al final, para el común de los mortales, para la gente que pasa por la calle, si uno le pregunta qué es el Palacio Arzobispal, va a decir esa fachada de piedra que tiene un escudo en el centro. Y todo lo que nosotros pensamos y tenemos en nuestra cabeza, los que estamos más metidos en el mundo de Alcalá y en el estudio del Palacio Arzobispal, no deja de ser algo francamente minoritario, porque en realidad no estamos llegando a la mayor parte de la población. Por eso creo también interesante centrarnos en lo que se ve. Y lo que se ve, pues es precisamente la arquitectura de Covarrubias. Por eso empiezo por el arquitecto. Y lo que se ve es precisamente el escudo del cardenal Luis Antonio de Borbón en medio de esa arquitectura de Covarrubias. Y por eso he elegido a ese arzobispo. Y alguien me dirá, oye, pues al príncipe don Carlos, que es al otro señor del que vas a hablar, no se le ve. Bueno, no se le ve, pero como decíamos hace un momento, hay un personaje que tiene mucha importancia en esta historia, el príncipe don Carlos, que está de cuerpo presente con nosotros todavía hoy. Y como este personaje está, pues aunque no esté el príncipe, sí que tenemos algo que se ve, que es nuestro San Diego de Alcalá. Por lo tanto, esta es la elección de mis tres personajes y este es el motivo por el que voy a empezar hablando primero del arquitecto, que es el gran Alonso de Covarrubias. Alonso de Covarrubias no tenemos una imagen de él, pero sí tenemos de dos de sus hijos, de Antonio y Diego, que fueron retratados ambos por el Greco y que pueden ver en la pantalla. Se ha hablado mucho del nacimiento de Alonso de Covarrubias, hay quien le da natural de Covarrubias en Burgos, hay incluso quien opina que era del lugar de Valbuena, en Guadalajara, muy cerquita de aquí. Juana Quílez Martí, en 1968, dio aquella opinión. Sin embargo, la documentación más abundante nos indica que nació en Torrijos aproximadamente en Toledo en 1488. Esta fecha la damos porque él mismo en una acta notarial escribe respecto a una auditoría de un edificio que él es de edad, declara que él es de edad de 70 años, poco más o menos, en 1558. Entonces, pues bueno, damos por... Sin embargo, en 1536 había dicho que tenía unos 50 años más o menos, o sea que a lo mejor había nacido en 1486. Pero bueno, para el caso, tanto da una cosa como otra. Sabemos que fue hijo de Sebastián Martínez de Covarrubias de Leiva, que era natural de Torrijo, y de María Rodríguez de Leiva, que era también conocida como María de Covarrubias, y que era de un pueblo de Toledo llamado Gerindote, que está pegadito a Torrijos. Su padre era un reconocido bordador en este pueblo, en Gerindote. Alonso tuvo dos hermanos, Marcos,
que tuvo el mismo oficio que su padre, bordador, aquí en Alcalá de Henares, Marcos Covarrubias, o sea que fijaos cómo ya empezamos a encajar piezas con Alcalá. Y por otra parte, Juan, que fue racionero y clérigo en la Catedral de Salamanca. Alonso se casa con María Gutiérrez de Egas, y esto es muy importante. María Gutiérrez de Egas es nieta de Egas Koeman, es sobrinonieta de Anequín de Bruselas y es sobrinonieta de Juan Guas, que estamos hablando de los grandes arquitectos del XV del centro de la península ibérica. Capilla del Condestable, Catedral de Burgos, parte de la fachada de la Catedral de Toledo. Es este equipo de trabajo. Y él entronca con esta familia, porque esta es sobrineta de todos ellos y sobrina de otros dos importantes arquitectos, de nuevo vinculados con Alcalá, que son Antonio y Enrique Egas, que son los que hacen la magistral. Entonces, Antonio y Enrique Egas son los tíos de su mujer, y es con ellos con los que va a empezar a trabajar en toda su carrera profesional. El matrimonio Covarrubias tuvo dos hijos, y me detengo en ellos porque los dos fueron personajes muy importantes, tanto es así que los retrató el Greco, como ven. Diego y Antonio. Diego llegó a ser obispo de Ciudad Rodrigo y de Segovia, y arzobispo de Santo Domingo, en el Nuevo Mundo. Y bueno, pues fue consejero de Estado y ni más ni menos que presidente del Consejo de Castilla. Fue designado estuvo en el Concilio de Trento, por orden de Felipe II, y Antonio fue catedrático de Derecho, estuvo en la Cancillería de Granada, acompañó a su hermano a Trento, estuvo en la Cancillería de Valladolid, fue del Consejo de Castilla y además fue canónigo de la Catedral de Toledo con la dignidad de maestrescuela. A los dos los retrata el Greco y en concreto Antonio le retrata 3 veces el Greco, una en el entierro del señor de Orgaz, otra segunda en un cuadro que se encuentra en el Louvre y una tercera en el que tengo en pantalla, que es de la Casa del Greco de Toledo. Alonso de Covarrubias y María Gutiérrez de Egas tuvieron, además de estos 2 hijos que hemos señalado, 3 hijas, María, Catalina y Ana. Catalina profesó como monja en un convento dominico, en el convento de la Madre de Dios de Toledo, como Catalina de los Ángeles. Ana nació en 1529 y murió al poquito de nacer, nació en Pastrana. Pero María, que fue la mayor, es muy interesante, porque esto vamos a ver como todo este clan estamos mezclando, o sea, estamos fabricando un clan de artistas en el siglo XVI. María se casa con Gregorio Pardo. Gregorio Pardo es el hijo de Felipe Bigarny. Felipe Bigarny es uno de los grandísimos escultores del siglo XVI, va a hacer, por ejemplo, parte del coro de la Catedral de Toledo, o sea, es uno de los grandes, y Gregorio Pardo es otro grandísimo escultor. O sea que al final esta familia entronca, por una parte, con los hispanoflamencos, Egas, Guas, Koeman y Antonio y Enrique, y por otra parte con otros hispanoflamencos que son los Bigarny, ¿vale?, que el apellido es claramente francés, y encajan con ellos. Es decir, Covarrubias se enlaza con estas familias y entra en este clan, un clan que se va a mover en obras por toda Castilla. Y esto explica también el proceso de aprendizaje del arquitecto de Covarrubias. Se pueden establecer 3 fases en la obra de Covarrubias. Una primera etapa en la que trabaja como entallador, sobre todo, que podríamos llamar primera obra o obra de transición. Una segunda etapa que abarcaría desde 1526 hasta 1542, en la que se va forjando su carácter, y una tercera etapa purista del gran Covarrubias, que es el Covarrubias del Hospital de Tavera o del Alcázar de Toledo, que va de 1542 en adelante, ¿no? Por tanto, Covarrubias, hasta el momento en que doña Brianda de Mendoza le va a encargar la primera obra que le va a encumbrar, que es el Convento de la Piedad de Guadalajara, que veremos seguidamente, pues trabaja como aprendiz, como oficial, como asalariado, como entallador, de la mano de Antón Egas. Y Antón Egas seguramente es el que le introdujo en los ambientes alcarreños, con un grupo de artistas que trabajaban en Sigüenza, como Vasco de Zarza, Francisco de Baeza, Martín de Bandoma. Y bueno, pues parece claro que durante este periodo estuvo trabajando como entallador y a las órdenes de este equipo inmenso en el maravilloso altar de Santa Librada de la Catedral de Sigüenza. Hay que señalar que en estos años, de 1517-18, Egas está trabajando aquí en Alcalá. No debemos descartar que Alonso de Covarrubias estuviera aquí en Alcalá y que en estas etapas conociera precisamente a Felipe Bigarny, que en ese mismo momento estaba trabajando en el retablo de la Catedral Magistral. Por lo tanto, el lazo familiar se estaba ya fraguando en este momento, ¿no?
Como vemos, al final esta familia se va a ir moviendo por toda la zona y su presencia en tierra de Guadalajara no pasó desapercibida. Supo relacionarse muy bien y en este momento él empezó a asimilar todas estas nociones, ¿no? La obra que realiza Alonso de Covarrubia hasta la fecha en que le encargan, 1526, su primera obra, que es La Piedad en Guadalajara, son unas lápidas funerarias para unos sepulcros y, como decíamos, el altar de Santa Librada. En 1517 empieza a trabajar con su maestro también en la Santa Cruz en Toledo. Va a intervenir en varias iglesias, Cifuentes y en otros muchos lugares, e incluso en San Bartolomé de Lupiana junto con Vasco de Zarza. Y la primera obra en la que ya le vemos como trabajando como ayudante de arquitecto, pues va a ser esto que tenemos en pantalla, que es el claustro del monasterio de Guadalupe, el claustro de la Botica, que hace con su maestro, Antonio Egas, en 1525. Entre 1520 y 24, por lo tanto, trabaja sobre todo en Santa Cruz de Toledo y en 1526 traza su primera obra en solitario, que es la iglesia de Albalate de Zorita, aquí también muy cerquita, que tenemos en pantalla y en la que se ve todavía como lo que estamos viendo es una técnica que entronca directamente con el arte hispano-flamenco, ¿no? Que es el arte que está aprendiendo de su maestro. Está muy relacionado con San Juan de los Reyes de Toledo. Desde una perspectiva global, todas estas obras de Covarrubia se puede observar cómo poco a poco hay un progreso hacia lo arquitectónico y menos a lo decorativo. Pero este progreso se va a ir notando de forma muy paulatina y seguramente por la influencia del clan seguntino Francisco de Baeza, que es un poquito más avanzado que el clan de los Egas. Tanto Baeza como Alonso de Bozmediano como Martín de Bandoma en Sigüenza tienen unos conceptos del Renacimiento un poco más modernos que los que tiene Antonio Egas. La segunda etapa de transición, que va desde 1526 a 1542, se abre con el Convento de la Piedad en Guadalajara. Esta es la iglesia del Convento de la Piedad en Guadalajara y él aquí da un salto muy importante porque ya está diseñando él y empieza a utilizar los elementos del Renacimiento, ¿no? Empieza a utilizar un léxico, no solamente un léxico renacentista, sino también unos conceptos renacentistas dentro de este léxico. Seguramente en este momento y en esta evolución va a haber influido mucho la obra que se me ha colado en medio, que es el Palacio de Antonio de Mendoza, que es obra de Lorenzo Vázquez Lorenzo Vázquez de Segovia, y al que quiero que le presten especial atención. Porque este patio de Guadalajara, de Lorenzo Vázquez de Segovia, va a definir la arquitectura de la fase central de Covarrubias durante más de 20 o 25 años. Fíjense cómo aquí encontramos por primera vez estas rosetas que se van a repetir una y otra vez en la arquitectura de Covarrubias. Si no se me oye cuando me giro, pues me lo dicen, pero estas rosetas, cómo se van a ver aquí las zapatas, el uso de esta colmenilla en las balaustradas, las zapatas en las carreras de segunda planta, es decir, todos estos elementos los vamos a ver cómo van a aparecer de forma reiterada en las obras de Covarrubias. Es, por tanto, el periodo de su afianzamiento, ¿no? Cuando la fama por el Convento de la Piedad que acabamos de ver empieza a hacer de Covarrubias un personaje más o menos conocido, va a suponer, esto hemos dicho en 1526, en 1529, pues el Cabildo de la Catedral de Toledo convoca a Covarrubias, y ni más ni menos que a Siloé, ¿vale?, para hacer un concurso a ver cuál de los dos da unas trazas que gusten más para la capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo. En la Catedral de Toledo quieren mover la capilla donde están enterrados los reyes, el rey Carlos I da el permiso para que todos estos trastamaras se muevan y entonces hacen un concurso de ideas que finalmente gana Covarrubias, que se queda con la ejecución de la capilla por 450.000 maravedíes, ¿no? Las obras comenzaron en 1531 y terminaron en 1534. Estos son los Reyes Nuevos y yo creo que estos arcosolios con los reyes son lo que definen claramente este estilo tan característico del primer Covarrubias, que es un estilo en el que empiezan a aparecer elementos renacentistas, pero que sigue teniendo un componente decorativo potentísimo, ¿no?, de lo que llamamos el plateresco. A partir de aquí empezaría el periodo de consolidación profesional de Covarrubias, ¿no? Había adquirido un renombre con lo de la Piedad de Guadalajara, pero la obra de los Reyes Nuevos le va a encumbrar. Y bueno, pues en 1534 es nombrado maestro mayor de obras de la Catedral de Toledo, lo que ya es un puesto de vital importancia. Y además
está sustituyendo a su maestro, que morirá pocos días después del 5 de septiembre de 1534, Antonio Egas. En 1537 llaman a Covarrubias porque se ha muerto Juan de Álava, que es el arquitecto de la Catedral de Plasencia, y cuando se va a hacer cargo de las obras, dimite porque le nombra el emperador junto a Luis de Vega arquitecto de los Reales Alcázares. Y de este periodo pues tenemos ya una intensísima actividad del gusto renacentista, entre las que destacan obras maravillosas como la Sacristía de las Cabezas, que es un auténtico delirio con 304 cabezas grandes y más de 1.200 cabezas pequeñas, que es una auténtica maravilla. Las iglesias de Baza, Granada, Yepes, la capilla mayor del convento de San Clemente, las carmelitas de la imagen de Alcalá de Henares, el claustro de San Bartolomé de Lupiana, que está aquí en Guadalajara, que es una maravilla, y vemos cómo seguimos encontrando estos elementos tan típicos de Covarrubias que hemos visto antes. El claustro y la escalera del Hospital de la Santa Cruz de Toledo, ahí está la escalera y el claustro, ¿vale? Y es en este momento, además, cuando desarrolla los trabajos aquí en nuestro Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Lo vamos a encontrar entre 1523 y 1545, que son las prelaturas de Fonseca y de Tavera. Va a estar trabajando de forma intensiva en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Desde 1529, tras un breve paso por las obras de Diego Sagredo, Covarrubias se va a encargar de las obras del Palacio Arzobispal. En estas obras destaca el muy famoso Patio de las Columnas, o de Fonseca, en el que vemos cómo se repiten estos elementos que habíamos visto en el patio de Lorenzo Vázquez de Segovia, del Palacio de Antonio de Mendoza, el Liceo Carracense. Y bueno, pues las cuatro pandas del patio estaban formados por un doble claustro de columnas, como se ve en las imágenes, con arcos de medio punto en la planta baja y dinteles en la planta alta. Los capiteles presentaban una espectacular decoración y en la planta alta el arquitrabe tenía zapatas con medallones y cabezas de guerreros que se pueden ver en la diapositiva justo ahí en la parte interior del claustro. No sé si se ve desde las sillas, ¿no? La escalera, maravillosa, fue ejecutada en tiempos del cardenal Tavera. Era una escalera de caja rectangular con 3 tramos que arrancaba en planta baja, con 3 arcos escarzanos que se ven en la imagen, y desembarcaba en 3 arcos mistilíneos, todo ricamente decorado con vegetales, grutescos, putti, candelieri y todo un repertorio decorativo maravilloso que va a caracterizar esta etapa de Covarrubias, fantástico, y que bueno, pues va a presidir siempre el escudo, en este caso de Juan Pardo Tavera, que a diferencia del anterior, que tenía las 5 estrellas, pues es el prelado que está haciendo esta parte de la escalera. Con este palacio y con estas obras, Covarrubias alcanza lo que diríamos la plenitud social y profesional. O sea, se convierte en un arquitecto consagrado, su fama no deja de crecer, sus obras son reconocidas por los principales estamentos de su época. Hemos dicho que es nombrado arquitecto real junto con Luis de Vega. Se le nombra en 1537 una vez, en 1540 otra vez. Y se les nombra a los dos arquitectos reales, lo que hace que haya una dirección compartida de las obras de los alcázares de Toledo y Madrid. Y esto generó un sistema un tanto extraño en el que cada 6 meses se turnaban en la dirección de las obras Toledo y Madrid, y aquello no funcionó, y por último, pues al final Covarrubias se quedó con Toledo y Luis de Vega se quedó con Madrid. No obstante, la influencia de Covarrubias en Madrid era muy importante, aunque desafortunadamente el Alcázar de los Austrias desapareció en un voraz incendio y fue sustituido por el Palacio Real Borbónico, ¿no? Entre 1540 y 1542 tuvo multitud de encargos. El Palacio del Marqués de Malpica en Toledo, las obras de restauración del Palacio Arzobispal de Toledo, obras en San Pedro Mártir, el Hospital de Tavera. Y bueno, pues en este año de 1542 también debió serle encargado el patio de los dominicos de Ocaña, ¿no? Los patios son el más importante elemento representativo de este momento en Covarrubias. En este caso es el patio y escalera del Palacio de los Marqueses de Malpica, en Toledo, donde se ve de nuevo esta arquitectura típica de Covarrubia con las zapatas, las rosetas y las cabezas con medallones que aparecen una y otra vez durante todo este periodo, ¿no?
la presencia y la influencia de Lorenzo Vázquez sigue estando ahí, aunque ya vamos a ir encontrando poco a poco una evolución hacia la limpieza y definición de estilos en este claustro del convento de San Pedro Mártir de Toledo, que va a ejecutar Covarrubias en 1541. Este claustro ya atisba el estilo purista que se va a poner mucho más de manifiesto en esta otra obra, que es el claustro de los dominicos de Ocaña, en el cual ya prácticamente encontramos una casi total ausencia de decoración, salvo todavía las rosetas, recuerdo de aquellos orígenes de los años 20 del siglo en los que él había empezado a trabajar. A partir de 1542 va a haber un cambio fundamental en la obra de Alonso de Covarrubias, y es que aparece en su vida Francisco de Villalpando. Francisco de Villalpando, con el que al principio compite, él lo va a fichar como su más leal colaborador. Y Villalpando tenía algo que no tenía Covarrubias, tenía los libros de Serlio. Y entonces, con los libros de Serlio, Covarrubias empezó a evolucionar de una forma realmente espectacular. También influyó en él el padre Bartolomé de Bustamante, que también era más clásico que él y que luego está vinculado con Alcalá porque dio las trazas de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Pero bueno, como Bartolomé de Bustamante al final se fue a los jesuitas, en Toledo se quedó él como el más importante arquitecto de la época, ya que, como hemos dicho, Villalpando trabajaba con él. Es en este momento cuando va a iniciar las obras quizá que le consumen como arquitecto y más logradas de su arquitectura, por armonía y gusto, que es el Hospital de Tavera. Una planimetría tremendamente ordenada, estas medias bolas o espejos en las enjutas que hemos visto que aparecían por primera vez en el claustro de los dominicos de Ocaña y aquí en el claustro de San Pedro Mártir de Toledo, pues van a protagonizar las obras de este Covarrubias de madurez. Desaparece todo el ornato decorativo, desaparecen los arquitraves, desaparecen las rosetas, pero a cambio encontramos una decoración un urbanismo o una organización ordenada, simétrica, exenta de protuberancias, y los patios se constituyen en un elemento ordenador y proporcionado que le dota de una armonía y monumentalidad fuera de toda dudas, ¿no? Yo creo que el que haya estado en el Hospital de Tavera pues admira esta obra, ¿no? En paralelo va a estar trabajando en el Alcázar de Toledo. Es en el Alcázar donde va a trabajar desde 1542 hasta el final de su vida laboral, que va a llegar hasta 1569, es un hombre de una longevidad importante. La gran duración de las obras le van a ir permitiendo poner en la práctica los conocimientos que había aprendido en los libros tercero y cuarto de Serlio, que, como decíamos, tenía Villalpando, y bueno, pues se va a dejar ver en la fachada, con equilibrio, muy moderna, muy renacentista, y sobre todo en el patio del Alcázar, que está en esta gran monumentalidad que hemos visto que también tiene el patio del Hospital de Tavera. Aparte de esto, no tenemos que olvidar que el Alcázar de Toledo es donde Covarrubias va a ensayar un modelo de escalera en el que va a dar un paso más frente a las escaleras que hemos visto hasta ahora, que son las escaleras del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y del Hospital de Toledo. Va a evolucionar hacia una escalera imperial o preimperial, que es la que se ensaya aquí en el Alcázar de Toledo, que va a constituir el modelo de referencia del Alcázar en las escaleras imperiales prácticamente en toda Europa desde que se construye la escalera del Alcázar, ¿no? Desde 1548, pues va a empezar a trazar grandes iglesias. Y aquí yo decía, la ciudad está en deuda con Covarrubias, Alcalá, porque a Covarrubias apenas hablamos de él, ¿no? Cuando uno piensa en Alcalá y en arquitectos del siglo XVI, pues todo el mundo tendemos a pensar en Rodrigo Gil de Ontañón, ¿no? Y empezamos a acordarnos de Ontañón y de la fachada de la universidad y de la torre de la magistral, pero de Covarrubias apenas nos acordamos. Y yo creo que en algo, bueno, Ontañón es el gran arquitecto también del siglo XVI, ¿no? Es prácticamente como, tiene el don de la ubicuidad, está en todos los lugares de la península ibérica. La obra de Covarrubias está más focalizada en el arzobispado de Toledo, pero a diferencia de Ontañón, que se queda anclado
estilo a la moderna o en el gótico que ellos decían, Covarrubias, en esta evolución tan despacito que va dando a lo largo de los años, es capaz de asimilar los conceptos del Renacimiento de una forma que nunca alcanzará Ontañón. Y lo pone de manifiesto sobre todo en los templos, donde Ontañón no se atreve a dar el salto a usar el nuevo lenguaje, el lenguaje clásico, el Renacimiento en los templos, mientras que Covarrubias sí que se atreve, ¿no? Y para mí esta iglesia columnaria de planta de salón, que es de este arzobispado de Madrid, que es la iglesia de la Madalena de Getafe, es sin duda el gran ejemplo de cómo este hombre ha asimilado con el paso de los años el concepto del Renacimiento y es capaz de aplicarlo a una iglesia, lo cual era algo de suma valentía, porque estamos hablando de 1552. Quiero recordar que la batalla de San Quintín fue en 1557, que fue lo que propició el Escorial, y a partir de aquí se universalizó el Renacimiento o el clasicismo en las iglesias frente al gótico que imperaba hasta ese momento, ¿no? Hablamos del último tercio del XVI, ¿no? Decimos que la iglesia de la Facultad de Económicas de Juan Andrea Rodi es una de las primeras en España que se hace siguiendo trazas no góticas, sino ya en otro concepto. Y bueno, la Madalena de Getafe se está adelantando en 30, 40 años a estas iglesias, ¿no? Lo que me parece algo realmente espectacular, ¿no? No obstante, lo dicho, es verdad que alcanza este purismo que digo yo, pero en un momento dado, a partir de 1555, 52, 53, Covarrubias, que se siente amo, señor de la arquitectura, que la controla, que la ha domesticado, empieza a experimentar. Y empieza a hacer cosas que a él le gustan. Y él tenía una verdadera pasión por la decoración. Y entonces le ofrecen pequeñas obritas como esta, la Sinagoga de Santa María la Blanca, en la que no es una obra arquitectónica, sino de embellecimiento, donde los elementos decorativos vuelven a aflorar en la obra de Covarrubias, ¿no? Todos estos motivos decorativos, eso sí, no se desvirtúa el orden renacentista, no se desvirtúa el léxico renacentista, sino que ya empezamos a utilizar elementos decorativos con orden y con concierto, ¿no? Y empezamos a utilizar, con la influencia de Serlio, pues telamones, guirnaldas, putis, flores, tondos, figuras desnudas, como se pone de manifiesto en esta preciosa cúpula de la capilla de San Román, de la iglesia de San Román, de la capilla mayor de San Román en Toledo, ¿no? Y por último, la obra final de Alonso de Covarrubias, que yo creo que es la que mejor define su evolución, pues va a ser esta famosa Puerta de la Bisagra de Toledo, que, bueno, pues es sin duda donde se resume esta evolución y donde se ve claramente este serlianismo en toda su obra, ¿no? Esta influencia de Sebastián Serlio, que nos deja una puerta de muralla que se adelanta al emperador para recibirle como un arco de triunfo, y donde Covarrubias pues va a utilizar una magnífica ordenación, composición, manejo de superficies, volúmenes, que realmente consiguen una pieza que no deja a nadie indiferente y que creo que es una de las obras cumbres del Renacimiento español, que es esta Puerta de la Bisagra de Toledo. Covarrubias se jubila como maestro mayor de las obras de la Catedral de Toledo en 1556. Y por provisión del arzobispo de Toledo se le manda que le abonen 60.000 maravedíes de salario cada año, aunque no vaya a trabajar, exonerándole por su antigüedad y vejez de la maestría de obra. Se le abonan 26.000 maravedíes también por el tiempo que estuvo en la catedral desde que se jubiló hasta que nombraron a otro arquitecto. Y además, Felipe II en 1567 manda que, aunque no asista a las obras del Alcázar de Toledo por su mucha edad y debido a sus buenos servicios, se le pague sin descuento alguno su sueldo, porque confiamos de él que cuando conveniere acudirá a lo que fuese necesario hacerse en dichas obras. Y de nuevo en 1569, poquito antes de morir, ya muy imposibilitado Covarrubias de ir a ninguna parte, por mucho que le llamara el pobre Felipe II, ordena que le sigan abonando sin descuento alguno de los 50.000 maravedíes anuales, más 4 reales diarios de mantenimiento, como si estuviera trabajando. Dice, aunque no haya asistido ni asista a dichas obras, como es obligado, que bien lo hubiera hecho o hiciese si pudiera. Es decir, que se le reconoce hasta el final, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como decíamos, muere en 1570 con una edad provecta, y aquí termina un poco el ciclo de este hacedor del edificio en el que nos encontramos, o de parte del edificio que nos encontramos, y desde luego de esta gran fachada del patio de armas, que no he proyectado precisamente porque se ve. Es decir,
Cuando salgan ustedes es lo que van a encontrar a mano derecha y les recomiendo que vean porque es la gran fábrica de esta obra magnífica de Covarrubias que se hace en los años centrales del siglo XVI que se nos ha conservado, ¿no? Y en esta fábrica, en este edificio, con esta fachada y con esta escalera y con este patio de las columnas del que hemos hablado de Alonso de Covarrubias, pues vino a vivir uno de los más ilustres moradores que ha tenido este palacio, aparte del arquitecto del que hemos hablado. Y ahora estamos hablando ya de nuestro segundo personaje, que es el príncipe Don Carlos. Me van a permitir que beba un poco de agua, porque ahora con el príncipe Don Carlos van a tener mucho que hablar. El 8 de julio de 1545, mientras Covarrubias estaba rematando las obras del Palacio Arzobispal, nacía precisamente el príncipe Don Carlos. Lo tuvo el príncipe Don Carlos con su primera mujer, María Manuela de Portugal. El pequeño príncipe perdió a su madre 4 días después de nacer. Durante su infancia estuvo bajo el cuidado de doña Leonor de Mascareñas, conocida por su rectitud y muy vinculada a la historia de esta ciudad. Es ella la que trae aquí el Carmelo y es ella la que cede las casas para que se instale aquí aquella primera comunidad carmelita. Dice Fernández Álvarez que el matrimonio entre Felipe II y María Manuela de Portugal en 1543 fue un gravísimo error, ya que podía suponerse que, dado el estrecho parentesco de los novios y los antecedentes familiares, puesto que ambos eran primos hermanos en doble grado, tanto por vía paterna como materna, el príncipe podría tener problemas. Y añade, sobre todo si consideramos que don Carlos solo tenía 2 bisabuelas, y una de ellas era Juana la Loca, de la que era bisnieto tanto por vía materna como paterna. Y esto, pues bueno, desde luego posiblemente condicionaría para siempre la existencia del príncipe Carlos. Su madre muere a los 4 días, se cría en la corte con sus tías María y Juana, primero en Aranda de Duero, luego en Toro, pero también pierde muy pronto a sus tías, sobre todo a su tía Juana, a la que quería muchísimo, porque María se casa con Maximiliano en 1548 y Juana se casa con Juan Manuel de Portugal en 1551. Así que el pobre príncipe se lamentaba, según sus biógrafos, y hablando de él en tercera persona, en 1551, no tenía 6 años cumplidos, decía: ¿qué va a ser del niño, aquí solo, sin padre ni madre, y su vuelo en Alemania? Este lamento casi desgarrador nos lo cuenta el licenciado Gamiz, y en una carta al Candelán Gran Vela explica que había llegado a Toro y que el niño, que no tenía 5 años, estaba bonito. Dice, pero gran descuido se tiene en no darle de hombres que le gobiernen, porque por estar entre mujeres le crían mal, decía Gamiz, y le hacen soberbio y mal acondicionado. No tenía nada que ver toda esta carga genética que decíamos. Y además dice que sobre cualquier cosa se araña la cara y se echa al suelo y hace otros 20 extremos. Pero en cualquier caso, en un niño de 4 o 5 años, pues tampoco nos sorprenden las rabietas. Los que somos padres, pues sabemos que los niños tienen rabietas, ¿no? Pero no era este el único problema que tenía el príncipe. El príncipe tenía otro problema, y es que el pobre era zurdo. Era zurdo, y entonces don Luis Sarmiento escribe: doña Leonor de Mascareñas hace todo lo que puede para su educación, pero el príncipe solamente se maneja con la mano izquierda, y aunque doña Leonor hace todo lo que puede, atar su mano a la espalda no basta. Todo esto, desde luego, debió influir negativamente en el príncipe, aunque el rey se preocupó de su educación, mandando a 2 humanistas, en primer lugar el licenciado Gamiz y sobre todo Honorato Juan, que es uno de los grandes humanistas del siglo XVI, ¿no? Los estudios sobre su formación y la documentación que conservamos demuestran su gran afición a la cultura del príncipe, ¿no? Desde 1554, Honorato Juan va a supervisar su educación y le compra libros para su biblioteca, libros que versan sobre historia de España, la corona de Aragón, la historia de Portugal, astronomía, cartografía. Y esta bibliofilia la va a conservar durante toda su vida, ¿no? El reflejo de su gran cultura y su variedad de intereses iba acompañada de una cámara de las maravillas en la que él coleccionaba objetos raros y antigüedades, que es lo que caracterizaba a los hombres del Renacimiento, ¿no? Dice Fernando Checa, en el magnífico volumen sobre Felipe II, Mecenas de las Artes, dice que Carlos fue un auténtico coleccionista de obras de arte de altísima calidad. Que nos encontramos ante un aficionado al lujo, a la rareza, a los exotismos, elementos normales en el gusto coleccionista de un príncipe de su tiempo.
Pinturas antiguas y joyas son los capítulos esenciales en sus posesiones. Y dice que en cuanto a las pinturas tiene filósofos como Tomás Moro, Aristóteles, emperadores romanos, retratos de Carlos V y Felipe II, y entre los autores destaca pinturas como Sánchez Coello, que aquí representa al propio príncipe Carlos, Jacopo da Trezzo, Pompeo Leoni, que es el autor de esta preciosa medalla en la que le vemos en 1557, siendo todavía niño, o Sofonis Vanguisola, la magnífica pintora del siglo XVI. Por lo tanto, la personalidad del príncipe, vamos colocándola ya en su justa medida. Es verdad que es una persona que tiene problemas, es un hombre que tiene una tremenda carga genética, pero a la vez es un hombre que tiene una amplia cultura, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre el carácter del príncipe. Su desgraciada muerte y toda la leyenda que se generó, de la que hablaremos más adelante, hizo que la historiografía sea tremenda con el príncipe, ¿no? Y que desde el propio siglo XVI y XVII se haya venido contando pues, una serie de historias sobre él, pues que si el niño gozaba con asar liebres vivas, que si en una ocasión cegó a los caballos del establo real, que a los 11 años hizo azotar a una criada por diversión. Por ejemplo, quiero decir, y grandes historiadores, esto no estoy diciendo, hablo de Fernández Álvarez, Kamen y otros, cuentan el episodio en el que pide montar un caballo de su padre y lo deja tan mal herido que a los pocos días muere. Está documentado su ataque de ira contra el duque de Alba en 1567, en el que le amenazó con un cuchillo y quiso matarlo. Dicen que intentó tirar por la ventana a su ayuda de cámara, o que mandó quemar una casa porque cuando iba por la calle le cayeron unas aguas menores desde una ventana en una guava. Bueno, pues todo esto está recogido en la bibliografía. Incluso en la historiografía local nos narran una historia aquí en el Palacio Arzobispal, que su tío le había regalado un elefante, el rey de Portugal, y que gozaba en darle de comer perlas al elefante por el divertimento de que luego se buscaran las perlas entre los excrementos. Bueno, pues todo esto, es verdad, nos da una idea también del príncipe, ¿no? No obstante, el príncipe pues iba creciendo con muchos problemas físicos también. En 1556 el príncipe pudo conocer a su abuelo, el emperador Carlos V, cuando regresó a España, en Valladolid, y la verdad es que el emperador no tuvo una buena impresión del príncipe. Además, el príncipe tenía fiebres cuartanas que le tuvieron durante más de un año enfermito, y finalmente cuando se recupera el rey decide mandarle a estudiar a Alcalá. ¿Dónde estudiaba la gente? Pues en Alcalá. ¿Y dónde le mandan? Pues al palacio. Y aquí en este palacio, que como decíamos, había remozado Covarrubias de la mano de Fonseca y Tavera, se van a alojar el príncipe Carlos, su tío Juan de Austria, que es de su edad, y su tiastro, Juan de Austria, y su primastro, su primo, Alejandro de Farnesio. Juan de Austria, Alejandro de Farnesio, el rayo de la guerra. Bueno, pues se alojan aquí los tres. Bueno, cuando llega el príncipe goza de muy buena salud en ese momento y se encuentra en en plenitud física, y es efectivamente en los primeros meses se nota una gran mejoría en Alcalá porque el clima le va muy bien, hasta que todo se tuerce una tarde del 19 de abril de 1562. Explica Fernández Álvarez que el ansia del príncipe por iniciarse en la vida amorosa acabó con su salud. Y Fernández Álvarez sigue con la tendencia de la historiografía del siglo XIX y XX, en el que dicen que el príncipe acudía a una cita galante cuando tuvo el accidente aquí en el Palacio Arzobispal. Incluso hablan de una tal Mariela o Marianela, que algunos hacen hija de un sirviente del palacio. Lo que es cierto es que bajando una escalera aquí en el palacio perdió el equilibrio y fue a caer rodando en los últimos escalones con tan mala fortuna que acabó dándose en la cabeza con el quicio de una puerta entornada, que, como dice Fernández Álvarez, quizá estaba abierta para facilitar su aventura, que finalmente se convertiría en desventura. ¿Sobre qué estaba haciendo el príncipe? Pues no sabemos, la verdad. Las fuentes, y aquí es cuando empezamos a buscar otros papeles, a ver si los encuentro, las fuentes no dan más detalles, y afortunadamente esto está muy documentado. El accidente del príncipe se documenta desde el primer día. Entre otros, el primero que lo documenta es el doctor Daza Chacón. El doctor Daza Chacón es su médico en aquel momento. Y el doctor Daza Chacón escribe al rey cada día lo que pasa desde el accidente. Como luego a Daza Chacón le acusan de que la enfermedad se había complicado por su culpa, cuando el príncipe sana, pues va a Madrid, recoge todas las cartas y hace un memorial. Y en el memorial pues no nos explica
lo que le pasó al príncipe, ¿no? Dice que en la villa de Alcalá de Henares, el 19 de abril de 1562, domingo, hacía 40 días justos que le faltaba la cuartana, o sea, las fiebres de las que habíamos hablado, y ese día el príncipe, después de haber comido a la hora de 12:30, bajando por una escalera muy oscura y de muy ruines pasos, y 5 escalones antes de que acabase de bajar, echó el pie derecho en vacío y dio una vuelta sobre todo el cuerpo y cayó, y dio con la cabeza un gran golpe en una puerta cerrada, y quedó cabeza abajo y con los pies arriba, descalabrándose en la parte posterior de la cabeza, a la parte izquierda, junto a la comisura que se llama landoires. Llamáronme, descubrí la herida, etcétera, y le da la primera atención. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Daza Chacón. Daza Chacón, la verdad es que nos deja este memorial que también hará el otro doctor de cámara del príncipe, que es el doctor Olivares. Bueno, sencillamente le hacen la primera atención, la herida es del tamaño de un pulgar, nos dicen, y bueno, pues como don García de Toledo envía a don Diego de Acuña a dar noticia al rey. Felipe II envía a García Gutiérrez, a su médico de cámara, que vino a Alcalá con los doctores Portugués y Pedro Torres, que eran los médicos de su majestad. Bueno, aquí están don Juan de Austria y Alejandro de Farnés, se me he puesto a hablar y se me han olvidado las diapositivas, pero que vinieron con el príncipe. Y este es el doctor Daza Chacón, que es el que nos va a contar toda esta historia, y quiero que tengamos ahí un ratito en pantalla, ¿no? Dice el doctor Daza Chacón que la culpa de lo que sucede después la tiene el doctor Portugués, que viene por orden del rey Felipe II. Dice que cuando llegó el doctor Portugués, volvemos al texto original, dice, y llevase consigo a los doctores Portugués y Pedro Torres, cirujanos de su majestad, los cuales llegaron a Alcalá el lunes siguiente al amanecer, y queriendo yo curar a su Alteza, me dijo: licenciado, a mí me dará gusto que me cure el doctor Portugués, no recibáis pesadumbre con ello. Y yo, viendo un cumplimiento de tan grande príncipe, respondí que con ello recibía una grandísima merced, pues su Alteza gustaba de ello, y hubiera de costar la vida a su Alteza, tal como se verá más adelante. Entonces, lo que dice el doctor Daza Chacón es que el doctor Portugués tapa la herida, y que al tapar la herida aquello fue a peor. Visto que el príncipe, después de tapar la herida, tiene fiebre, pero que se encontraba en un aceptado... Habían pasado 11 días desde la caída, ¿vale?, en este caso, pero que se encontraba, porque el problema es que la caída se produce y el príncipe no empieza a mostrar ningún síntoma hasta 11 días después de la caída. Visto que el príncipe se encontraba en un aceptable estado nutricional, pues se acordó hacerle unas sangrías de hasta 7 u 8 onzas de sangre. Y desde este momento no tuvo fiebre, pero se le entumeció una pierna, cosa a la que no prestaron atención porque en el historial clínico del príncipe pues venía sucediendo con bastante habitualmente, ¿no? El 10º día la herida tenía peor aspecto, estaba más sucio y subió la fiebre. Se procedió a una cura superficial, por lo que la herida se cerró en falso. Y esta cura superficial es la que hizo el doctor Portugués y la que Daza dice que fue la responsable de todo lo que vino después. Visto esto, Daza sugirió que se fuera a buscar a Valladolid al bachiller Torres, que era un maestro en cirugía, que vino a Alcalá, y entre todos pues, se pusieron a ver lo que había en la herida. Se envió un correo al rey dando cuenta de lo pasado y de que al abrir la herida empezó a manar sangre y tuvieron que tapar porque temieron que fuera peor el remedio que la enfermedad. El rey partió antes del amanecer del viernes 1 de mayo a Alcalá y estuvo aquí con los doctores Mena, con Vesalio, que es este señor, que es un gran cirujano suizo, y sus hombres de confianza, el duque de Alba y Ruy Gómez de Silva. Y llegaron antes de la cura, que se hizo en su presencia, escudriñando el cráneo con gran diligencia, y no se encontró herida en el cráneo, sino una pequeña mancha. Días después se complicó el cuadro y apareció una gran erisipela, lo que apostemó, inflamó toda la cara. Llegó a ser irreconocible el príncipe. Si hay algún médico en la sala, hay muchos términos médicos pues que reconocerán, y se le infló toda la cara, y esto dejó a todos muy alarmados, lo que hizo que no le hicieran nada ese día, salvo paños calientes y cuidados paliativos, porque no sabían lo que le estaba pasando al príncipe. El enfermo continuó agravándose con fiebre muy alta, delirios, diarreas, y Vesalio y el doctor Portugués opinaban que el daño era dentro de la cabeza y que lo que había que hacer era penetrar el casco hasta las telas, es decir, una trepanación. Y bueno, en esto se inicia un extensísimo debate en los que unos opinan que hay que hacer una trepanación y otros no,
porque lo que dicen es que la inflamación externa se había comunicado por las suturas a las membranas del cerebro y que por lo tanto no hacía falta. Es decir, había unos que tenían meningitis y otros que decían que no. La calentura vino sin vómitos ni convulsiones y por eso decían los que defendían que no había que hacer una trepanación, que no era necesario. En fin, sobre la trepanación, y esto es algo que quiero aclarar, se ha hablado muchísimo. Y de hecho, tanto Kamen como Parker, como Fernández Álvarez, todos los grandes historiadores que han tratado sobre la figura del príncipe, dicen que se trepanó al príncipe. Y bueno, yo no sé si se trepanó al príncipe o no, porque no estaba allí, pero yo me creo al doctor de Zachacón, que tengo un testimonio directo, que se preocupa mucho en explicar por qué no se hizo la trepanación al príncipe. Y él dice: el doctor Vesalio y el doctor portugués, visto esto, fueron del parecer de que el daño era interior y que no tenía otro remedio sino penetrar el casco hasta las telas. En esta opinión permanecieron tanto tiempo cuanto duró la calentura y tendrían por burla que se tratase de otro beneficio. Todos los demás fuimos del parecer de que la causa de estos accidentes eran dos: o que el hueso del casco estaba purulento y para esto era suficiente que se legrase por las señales dichas, o y porque el lunes y martes y los otros días después de la aperción tornó a aparecer aquella manchuela que hemos dicho en el casco, o que la inflamación externa se había comunicado por las suturas a las membranas del cerebro. Y en esto nos afirmamos más, que si no había daño dentro, que era este y no otro. No dejó de tener Vesalio muchos fundamentos para su opinión, los cuales de lo dicho se puede colegir, y no han faltado algunos de la facultad que no se hallaran presente, que dijeron que esto no se podía conseguir, sino que acaso acertamos por casualidad. Es decir, que ahí hay una disputa médica y al final no se trepana, el infante se salva y les dicen que es que ha sido una pura casualidad. Y a continuación explica el tratamiento que dieron y por qué no trepanaron durante más de 2 folios el doctor de Zachacón. Por lo tanto, de verdad yo creo bastante al doctor de Zachacón. Finalmente, vamos a encontrar otro episodio muy curioso, y es que, como el príncipe no mejora, pues deciden llamar a un morisco del Reino de Valencia, se llamaba Pinderete, que tenía fama de que tenía unos ungüentos que eran milagrosos y que podían curar. Y dice: nos habían propuesto muchas veces que curásemos a su Alteza con los ungüentos del Pinderete, moro del Reino de Valencia, los cuales son 2, uno blanco que se tiene por repercusivo y otro negro, el cual es caliente, que es necesario templar con el blanco. Habíamos contradicho los más que no se usase de estos ungüentos, primero por no saber la composición de ellos, y segundo, y esto no era para un gran príncipe, y segundo, porque no entendíamos que se usase del remedio, que se usase el remedio sin saber lo que llevaba, y más viendo en la fe que tenían muchos de ellos en estos ungüentos. Y además nos pareció que no era conforme a razón usar siempre de los mismos medicamentos para todos los tiempos, edades y complexiones. Es decir, esto de que un ungüento se va para todo el mundo y para cualquier enfermedad, pues como que no. Entonces dice: mas viendo la fe que muchos tenían con estos ungüentos y la opinión general del vulgo, que a todos nos ponía en culpa porque no los usábamos y el príncipe se moría, y también de algunos médicos y cirujanos que estaban presentes y que habían usado en algunas ocasiones, nos pareció que se probase y se usase de ellos conforme a la orden dada por el mismo moro, al cual de hora en hora estábamos esperando. Los ungüentos se pusieron el viernes y sábado, antes de que él viniese. El moro vino el sábado por la noche, 9 de mayo. El domingo siguiente vio curar a su Alteza con unos ungüentes. El lunes lo puso con sus propias manos. El martes los tornó a poner el doctor portugués. Todos estos días, con haber mejorado su Alteza de todos los accidentes, la herida iba de mal en peor, porque el ungüento negro la quemó, de manera que puso el casco tan negro como una tinta, entendiéndose que pues la virtud iba mejorando y la calentura disminuyéndose, y que la falta estaba en los ungüentos, los cuales en la carne de su Alteza, por ser tan delicada, no convenían. Así que acordamos dar con los ungüentos y con el morillo al través, y él se fue a Madrid a curar a Hernando de Vega, al cual con sus ungüentos envió al cielo. O sea que el caso es que esta es la situación en la que estamos hasta que, según la historiografía tradicional, a instancias del duque de Alba, deciden traer a la cama del infante, del príncipe, el cuerpo de San Diego de Alcalá. De todo esto también tenemos una deliciosa relación en la que los franciscanos se ocupan mucho de dejarnos constancia de lo que sucedió y dicen que acudieron al convento
piden el cuerpo del príncipe, se levanta un acta notarial que voy a tener el gusto de leeros prácticamente en su totalidad porque me parece deliciosa y nos cuenta claramente lo que sucedió. Y con esto acabamos con muchos mitos, que se acostaron al príncipe con la momia, que si... Esto va a definir muy claramente lo que pasó porque es un acta notarial, ¿no? Dicen los franciscanos que acudieron al convento y los religiosos que tanto deseaban la salud de su Alteza dieron su consentimiento con mucho gusto. Esto me encanta, porque es como en todas las casas grandes, que van a buscar las llaves y no las encuentran. Y por no hallarse las llaves de los candados y cerraduras con que estaban guardadas estas preciosas reliquias, desde que se puso el santo cuerpo en custodia cuando el rey Enrique IV labró la capilla, limando las barras y quebrando cerraduras, en breve espacio de tiempo se descubrió el sagrado cadáver con mucha admiración de los señores y religiosos al verle con tan buen olor e incorrupto y tan entero, casi 100 años después de difuntos, ¿no? Esto nos hablan de San Diego. Y entonces, el acta notarial, que ya es, dicen, testimonio auténtico de cómo se sacó de su capilla el cuerpo del santo Fray Diego y se llevó al palacio donde el príncipe Carlos estaba enfermo, pues empieza diciendo que en la villa de Alcalá de Henares pues, se toma el testimonio. Y dice que fue en concreto el 9 días del mes de mayo del año de nacimiento del Salvador de 1562, ¿no? Voy a saltarme todos los que estaban presentes, que eran muchos, Y dice, por cuanto su majestad el rey nuestro señor, vista la enfermedad del príncipe nuestro señor, y como de ella está a punto de muerte, había sido mandado que el cuerpo del santo Fray Diego de San Nicolás, que está en dicho monasterio y capilla, se saque del lugar, arca y custodia donde está, para llevarlo a las casas arzobispales y palacio real de esta villa, donde su majestad y el príncipe nuestro señor están para efecto que nuestro Dios se ha servido, que por intercesión del bienaventurado santo le dé salud al príncipe nuestro señor. Por cuanto el cuerpo santo está en un arca férrea y tiene necesidad de se desclavar e abrir para sacar de ella el cuerpo santo para el dicho efecto, y por tanto que pedían y pidió y requirió a los dichos señores jueces que presentes estaban, mandasen a los dichos escribanos y notarios que nos halláramos presentes en todo ello y de la forma y manera que está el dicho cuerpo y de cómo se sacaba de la dicha arca y de lo que más pasase adelante hasta volver el dicho cuerpo del santo al monasterio y capilla y ponerlo en el lugar y guarda y custodia como estaban, y que diéramos testimonio, dice el notario. Y luego, en continente, el día y mes y año susodicho, ante los dichos escribanos y notario y testigos, en cumplimiento de los sucesos, se abrió un arca férrea, que tenía 28 barras de hierro gruesas por encima del tapador de dicha arca, y toda ella barreada de las dichas barras, que su cerradura eran fieles, que encajaban una con otra, y quitadas las dichas barras del dicho cobertor y abierta la dicha arca férrea, que era de madera, de tablones gruesos, y dentro de ella estaba una caja del tamaño de dicha arca, poco menos de ancho y largo a manera de un ataúd de madera. Y dentro de la dicha caja estaba un cuerpo amortajado, con un hábito de San Francisco pardo, y debajo del dicho hábito estaba amortajado el dicho cuerpo con un lienzo blanco cosido que no le parecía nada del cuerpo. No le aparecía, no se veía nada del cuerpo. Y el dicho cuerpo, que así se halló en la dicha arca, como dicho es, los dichos frailes dijeron ser el cuerpo del bienaventurado San Diego de San Nicolás. Y de la dicha arca y ataúd, por mano de ciertos religiosos franciscanos, se sacó el cuerpo santo, y se puso en unas andas de madera rasas que allí estaban aderezadas con ciertos doseles de seda bordados para el dicho efecto. Y puesto en las dichas andas, en presencia de los dichos señores jueces y de nos, los dichos escribanos y notarios y testigos, y de otros muchos caballeros y gente ciudadana de esta villa y cortesana y estudiantes de la universidad que asistieron a ellos, se sacó de la dicha capilla y monasterio en hombros de los dichos religiosos, saliendo con su procesión y acompañados con la clerecía, abad, cabildo de Santiuste y pastor de esta villa, cura y beneficiados, clérigos de Santa María de la Villa, iglesias, pendones, cofradías de la villa, y se llevó el cuerpo santo en procesión acompañado de muchos caballeros y cortesanos y vecinos de esta villa y estudiantes de la universidad, y los dichos señores jueces y otras muchas personas que iban con haces de cera y con gran devoción por la calle mayor de esta villa al dicho palacio real donde su majestad y el príncipe estaban, y el cuerpo santo metieron en el aposento del príncipe nuestro señor. Esto es muy importante. Estaba echado en una cama enfermo, y estando presente su majestad el rey don Felipe nuestro señor con el duque de Alba, el conde de Feria, don García de Toledo, el señor fray Bernardo de Fresneda de la orden de San Francisco, electo obispo de Cuenca, comisario general de la cruzada, confesor de su majestad, y el maestro Mancio de la orden de Santo Domingo de los Predicadores, y don Antonio de Toledo, prior de San Juan, y el conde de Buendía, y el marqués de Cortes, y otros muchos más caballeros,
Y se puso el cuerpo en las dichas andas junto a la cama donde su Alteza estaba enfermo, y allí por los religiosos que dentro entraron con el cuerpo se hizo cierta conmemoración y oración, suplicando a nuestro Señor Jesucristo sea servido dar salud a su Alteza. Y que así, y luego por mandato de su Alteza, uno de los religiosos descosió el lienzo que estaba amortajado en la cabeza y rostro, muy interesante, del glorioso santo. Y de él se descubrió un poco de la frente y ojo izquierdo hasta la sien, y pidió su Alteza el cuerpo santo le pusiesen en su cama, y así por algunos de los dichos religiosos fue tomado de las andas y puesto en la cama de su Alteza sobre sus rodillas la cabeza del santo, el cual con la mano tocó el rostro, por lo que estaba descosido y descubierto. A todo lo cual se halló presente su majestad, los jueces, caballeros, ¿Vale? Es decir, esto aclara mucho, porque aquí se ha contado y la historiografía dice que metieron en los libros de los grandes, que metieron al santo en la cama y esto no sucedió. O sea, el cuerpo se pone sobre las rodillas y le pasan la mano por la cara. Fuera por los tratamientos médicos. Nosotros creemos que fue por la intercesión de San Diego, fuera por haber mandado a Pinderete a Madrid, fuera por lo que fuera, a los 93 días de enfermedad, el príncipe estaba totalmente recuperado. Esto supuso, desde luego, aquí tenemos al duque de Alba, que es el que, según la historiografía tradicional, tiene la idea, ¿vale? Y este es nuestro San Diego de Alcalá en un cuadro de Zurbarán, procedente del convento de Santa María de Jesús de Alcalá, que ahora está en el Museo del Prado, ¿no? Bueno, lo cierto es que se recupera, pero la salud del príncipe pues, no llegó a recuperarse. En 1567, este es el cuadro de Sánchez Coello, y está muy claro que el príncipe pues, no se ha recuperado. En 1564 viene el barón de Dietrichstein, que luego una hija suya fundó aquí un convento, el convento de Carmelitas de Afuera, doña Beatriz de Dietrichstein. El barón de Dietrichstein viene aquí y viene a ver al príncipe porque le quieren casar con la archiduquesa Ana, y los informes que tenía don Carlos eran bastante malos. Decía que tenía uno de sus hombros más alto que otro, una pierna derecha más corta que la izquierda, esto se ve en el cuadro, que tartamudeaba. Dice, en unos casos muestra buen entendimiento, pero en otros tiene la inteligencia de un niño de 7 años. No conoce freno a su voluntad y su razón no parece discernir lo bueno de lo malo. Come con tanta ansia que apenas se puede creer y al poco tiempo de haber acabado está dispuesto a comenzar de nuevo. Bueno. Cuando lo vio, finalmente, Dietrichstein escribe, no es ancho de espaldas ni de talla grande, tiene uno de sus hombros un poco más alto que otro, tiene el pecho hundido y una pequeña jiba en la espalda, su pierna izquierda es bastante más larga que la derecha, su voz es delgada y chillona y da muestras de dificultad al empezar a hablar y sus palabras suenan con dificultad. Tiepolo, que era embajador también, dice, al padre no le hace ningún caso ni concede autoridad alguna. Pero, no obstante, Felipe II quiso incorporar a su hijo a las tareas de gobierno, aunque las continuas extravagancias de don Carlos causaban muchas preocupaciones. Es conocido el problema con el inquisidor general Espinosa, que le prohibió una representación de un dramaturgo llamado Cisneros, curiosamente, porque no le gustaba la representación al cardenal Espinosa, y entonces con un cuchillo en la mano se abalanzó sobre él y le dijo, Curilla, ¿te atreves a ir contra mí prohibiendo actuar a Cisneros? No, o sea que, bueno, esto está pasando en 1565. En 1566 se produce la rebelión de Países Bajos y, bueno, el príncipe quería haber ido él a sofocar aquella rebelión. El rey manda al duque de Alba. Cuando se entera, el príncipe intenta acuchillar al duque de Alba, que es en este cuadro del siglo XIX lo que se nos muestra. Y es en este momento cuando se empieza a organizar la rebelión del príncipe contra su padre. El príncipe se lo cuenta a don Juan de Austria. Juan de Austria se lo dice a Felipe II. Y finalmente, el 18 de enero de aquel año de 1568, el rey, después de asistir a los oficios, con Ruy Gómez de Silva y el duque de Feria, va a las habitaciones del príncipe por la noche, lo prende, clavan las ventanas y lo dejan encerrado y encarcelan al príncipe. La medida era razonable porque el príncipe estaba conspirando contra el rey, había llegado a contactar con los protestantes, había llegado a decir a su confesor que quería matar a alguien, y Cabrera de Córdoba, el hombre, pues dice que finalmente después de este encarcelamiento, la reina Isabel de Valois va a estar llorando durante varios días, igual que la tía doña Juana,
el rey las prohíbe llorar, el príncipe don Juan de Austria viste de luto, el rey les ordena dejar de vestir de luto y el rey empieza a escribir unas cartas a todas las cortes europeas en las que explica que el príncipe está en la cárcel y Cabrera de Córdoba dice que las cartas a nadie satisfacieron porque dieron lugar a que se desatara una propaganda formidable en toda Europa contra el rey tachado de cruel e implacable, ¿no? Cabrera de Córdoba que nadie satisfizo esta explicación. Jerónimo Quintana dice que la causa principal se ignoraba y nadie sabía lo cierto del caso y asombró la resolución a todos y dando mucho de qué hablar. Finalmente, como digo, este encarcelamiento agravó la ya delicada salud del joven príncipe. El verano de 1568 fue extremadamente caluroso, el príncipe se declara en huelga de hambre. Después de esto empieza a comer compulsivamente, pide hielo, come hielo y finalmente en julio se encuentra con gran debilidad. A mediados de julio el príncipe lo único que le pide a sus médicos es que venga su padre para que le perdone y llegar a la festividad del apóstol Santiago al que se encomienda porque se ve morir. Muere la noche del 24 de julio de 1568, justo un día antes de la festividad de Santiago, y su padre no fue a su lecho a perdonarle, simplemente, como nos refleja el cuadro de Gisbert, le bendijo desde detrás de la cama sin que el pobre príncipe supiera que estaba su padre. Dice el padre Mariana que al príncipe le había perdido su impaciencia por no querer esperar su hora para gobernar, pero dada la longevidad de Felipe II y su mala salud, el príncipe seguramente no hubiera podido gobernar. A partir de aquí se inicia la gran campaña de propaganda que va a iniciar en 1581 la apología de Guillermo de Orange, en la que lo que se nos cuenta es que el príncipe es un alma libre, subyugada por su padre y que además el príncipe tenía relaciones con la buena y bella Isabel de Valois. Sobre esto, bueno, no sabría qué decir. Es difícil que la reina Isabel de Valois, que era de su edad, tuviera una relación con el príncipe, principalmente porque nunca estaba sola, ¿no? Esto imposibilita cualquier relación. Lo que es cierto es que el príncipe y la reina eran muy amigos. El día antes de su encarcelamiento, el príncipe había estado jugando a las cartas con la reina toda la tarde y perdió 100 escudos, ni más ni menos. Y es verdad que el príncipe, pese a sus muchos fallos o a sus muchas taras, debía ser todo menos aburrido, ¿eh? Debía ser un personaje histriónico, pero muy salado, y que cuando no tenía estos ataques de ira debía ser alguien muy gracioso, ¿no? Parker nos cuenta un divertido episodio en el que el príncipe hace un memorial sobre su padre el rey en tono jocoso, que lo titula De los increíbles viajes de su majestad el rey de Felipe II, y los capítulos empezaban de Madrid a Aranjuez, de Aranjuez al Escorial, del Escorial al Pardo, del Pardo a Madrid, y de nuevo de Madrid al Escorial, ¿no? Estos eran los apasionantes viajes del rey Felipe II en contraposición a Carlos V. O sea, era un tipo con sentido del humor. E insiste Geoffrey Parker en que el príncipe debía ser todo menos aburrido, ¿no? El amor por la reina, desde luego, existía. Había una relación íntima. La reina era la única persona con la que podía hablar en la corte. Era de su edad, eran amigos, y el príncipe llevaba un camafeo con la imagen de la reina siempre colgando del cuello. De ahí a decir que hubo una relación es mucho decir. Lo que es cierto es que el mayor problema de la historia política de Felipe II fue el príncipe Carlos y su encarcelamiento. Porque finalmente la imagen distorsionada que tenemos hoy del rey es la imagen de Guillermo de Orange, que generó la magnífica obra de arte del siglo XIX, que es la ópera de Verdi, Don Carlo, en la que se nos relata este padre viejo y este joven y gallardo príncipe que se enfrenta a su padre por el amor de la reina. Viendo las imágenes que hemos proyectado, con 40 años Felipe II era un gallardo hombre y con 20 años el príncipe era el pobrecito poco más que una piltrafa. Y esto pues rompe un poco el esquema que nos marca Verdi. Pero bien es cierto que al final esto es lo que ha pasado a la historia y que por mucho que desde aquí gritemos que Felipe II, que eso que nos cuenta Verdi en su ópera y que eso que nos cuenta Guillermo de Orange no es la verdad, pues no sirve de nada porque el mundo en general pues cree esta historia de pie juntilla y es lo que al final pues ha pasado a la posteridad. Y con esta historia damos paso a la tercera parte de esta ponencia, en la que voy a tener que correr porque me está mirando Juan Miguel Prim, llevo ya 1 hora y 10 minutos y bueno, yo voy a prometer acabar a las 9:30 o antes, aunque me quedan 12 o 14 folios, que es hablar del infante don Luis
Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, que es nuestro tercer personaje, al que hemos elegido porque sus armas lucen en la fachada del Palacio Arzobispal. ¿Quién era este Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio? Era el hijo de Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio. Felipe V había tenido hijos con su primera mujer, con María Luisa de Saboya, había tenido a Luis, que fue rey, Luis I, había tenido a Fernando VI, que fue rey también, después del segundo reinado de Felipe V, y con su segunda esposa, Isabel de Farnesio, tuvo 7 hijos. Estos 7 hijos pues, los fue colocando en diferentes tronos: Carlos, duque de Parma y rey de Nápoles; María Ana, que fue reina de Portugal; Francisco, que murió al año de nacer; Felipe fue duque de Parma; María Teresa, que casó con el delfín de Francia; Luis Antonio, que es el que nos ocupa, y María Antonia, que fue reina de Saboya y de Cerdeña. Isabel de Farnesio no era una mujer guapa, pero una mujer, tenía el rostro marcado por viruelas, pero lo que nos llega de ella, y en el cuadro de Van Loo se ve, es la familia de Felipe V. Les voy a señalar en el cuadro donde está nuestro personaje, que es, a ver, que lo veo aquí primero porque si no hay atrás, es justo el que está detrás de su madre, es el niño predilecto, ahí está nuestro personaje, que es el príncipe, el infante don Luis Antonio de Borbón, ¿no? No era una mujer bella, era una mujer, pero es verdad que tenía porte regio, ojos vivaces, y sobre todo era una mujer tremendamente dominante que intentó gestionar para todos sus hijos todos los parabienes que podía, porque tenía a sus hijastros que tenían la preeminencia en la línea sucesoria, que eran Luis y Fernando, ¿no? Esto hizo que colocara en las distintas monarquías a sus hijos, y a este pobre infante, don Luis Antonio, pues le buscó algunos elementos para que pudiera buscarse la vida. Como no había posibilidad de que de ciñera una corona, las monarquías de la época usaban, y las grandes familias, la Iglesia, como un lugar en el que podían desarrollar una carrera profesional digna de su porte y categoría regia. Así, con 6 años de edad, al infante don Luis le concedieron en primer lugar las encomiendas de las 4 órdenes militares y el hábito de Santiago, con la administración de todos los bienes, que en principio recayó en Vicente de Cuadros y después en el marqués de Scotti. Scotti va a ser un personaje muy importante, porque a Scotti seguramente le debemos que estén ahí las armas del infante Luis Antonio. Dice, Scotti era de una familia noble de Piacenza, y el embajador francés dice que es coleccionista de obras de arte, buen conocedor de la pintura italiana contemporánea, y sobre todo lo que dice de él es que su faceta de arquitecto es una de las más atractivas de su personalidad. Bueno, este va a ser el ayo del infante don Luis Antonio, y después de las encomiendas lo que los reyes le solicitan va a ser el arzobispado de Toledo en 1734. El nombramiento como arzobispo de Toledo del joven infante se produce con 8 años, el 15 de diciembre de 1735. Ese mismo año, de 1735, se le concede el capelo cardenalicio. Y es en este contexto, como decimos, en el que seguramente se va a hacer el escudo que preside el patio de armas de este palacio arzobispal. En ese mismo año se le concede también el arzobispado de Sevilla. Por lo tanto, he dicho en ese mismo año, fue en 1741, un poquito después, se le concede el arzobispado de Sevilla. Por lo tanto, el joven infante va a tener las encomiendas de las órdenes militares del arzobispado de Toledo y de Sevilla, y esto, así en palabras de nuestros días, le producían unas rentas aproximadas de entre 25 y 30 millones de euros al año, ¿vale?, trasladándolo a nuestros días. No obstante, Scotti era un pésimo administrador y hizo que el infante siempre estuviera arruinado, porque gastaba en estas obras de arquitectura y en muchas otras obras, ¿no? Uno de los primeros problemas que se le plantea en la corte es cómo llamar al joven infante, porque en principio le llamaron Alteza Real Eminentísima y finalmente fue llamado Alteza Real Reverendísima y Eminentísima. Bueno, con la muerte de Felipe V, la reina es obligada a retirarse al palacio que le había dejado con el infante don Luis, y bueno, tiene que dejar el palacio real, se retira a la granja. No obstante, el infante, que se va a quedar en Madrid, le va a escribir cada día 2 cartas a la reina para contarle todo lo que pasa en la corte y que la reina pueda seguir influyendo en la vida de la corte. En 1751 muere Scotti, y entonces el rey va a nombrar un nuevo preceptor al infante, y el preceptor va a decir que
Scotti no solamente no ha administrado bien sus rentas, sino que nunca ha hallado a su Alteza en la útil lección de un libro o en conversación de materias que enriquezcan el entendimiento del que las posee. El empleo de su Alteza por las mañanas son maniobras o humildes conversaciones con los criados e inferiores. En fin, dice que finalmente lo que va a hacer es hacerle un plan de formación para que vaya teniendo un mínimo de conocimientos, y esta es la situación cuando este es el joven príncipe, cuando toma posesión del arzobispado de Toledo. Aquí lo tenemos con el capelo cardenalicio en una preciosa obra de Van Loo, como decíamos, cuando hace las armas, y aproximadamente a los 25 años el príncipe, el infante, debía vivir más bien sin control alguno y haciendo, en resumen, aquello que le parecía. No es un caso extraño en la época, y sus obligaciones principales eran la caza, el paseo, sus obligaciones religiosas. El infante era un hombre de firmes convicciones religiosas, esto sí que lo quiero señalar. Escuchar música, asistir a fiestas, estas son las actividades. El principal biógrafo del infante don Luis dice que es Francisco Vázquez, en su biografía del año 90, dice que lo más relevante de la vida del infante don Luis fue la ociosidad. Este es el resumen de la vida, ¿no? Las finanzas del infante no iban demasiado bien, y esto va a hacer que finalmente tenga que intervenir Fernando VI para un poco recomponerlas. Y respecto a esta situación, en 1760, el reverendo Clarke, un viajero que pasa por la corte, afirma: don Luis Antonio, hermano del rey, parece de carácter muy distinto, sin el genio militar de su padre ni la ambición de su madre. Es de carácter pacífico y sosegado. Tuvo desde muy temprano una profunda aversión hacia el báculo, aunque fue consagrado cardenal infante y arzobispo infante por las dos sedes de Toledo y Sevilla. No obstante, después de renunciar a estas dignidades, se reservó para sí 7.400 libras anuales de Toledo y 5.000 libras de Sevilla. Parece tener mayor inclinación por las armas que por el cetro, y pasa el mayor tiempo del día en sus actividades campestres. Tenía gran afición hacia la mecánica, y cuando no se dedicaba a la caza se ocupaba de fabricar relojes e instrumentos matemáticos. Y tenía una cierta inclinación por las monedas, y los monjes a los que ha contratado le han hecho una colección muy considerable de monedas y antigüedades. O sea que tampoco era tan torpe, ¿no? Porque al final sí que demuestra un interés por la cultura, como veremos más adelante. La historiografía moderna se divide. Unos dicen que era un hombre culto, eficaz, y otros dicen que era un poco más que un pelele, ¿no? Por las cartas, los principales biógrafos lo que dicen de él es que era abúlico, inoperante, buenazo, abierto, simpático, llano, de carácter débil y manejable, y efectivamente sí que fue manejado tanto por su madre como por su hermano, como por su mujer. Finalmente, en 1754, y con 27 años recién cumplidos, viendo que a él no le gustaba la vida eclesiástica, en un acto que le honra, renuncia a todos sus cargos eclesiásticos y se dirige el Papa con una carta que a mí me parece muy interesante, que dice: Santísimo Padre, la vocación más agradable a Dios es la que mayor gloria se adapta a la honra y a la conciencia, siendo obligación que ésta nos impone el más vigoroso de nuestras interiores disposiciones. He entrado en este examen pidiendo al Poderoso me ilumine para arreglar mi ánimo sobre la vocación a que debo determinarme, y no hallándome con todos los estímulos que se requieren para cumplir las obligaciones del Estado en que creí fijarme desde el principio, permite Dios que sea en el estado secular en el que yo continúe a honrarle y servirle, y que rige esta vocación a que soy llamado, por lo que pido respetuosamente a vuestra santidad me conceda las dispensas que son necesarias, teniendo a bien que yo le devuelva el capelo con que usted quiso condecorarme. Creo que la carta dice claramente cómo es el infante, ¿no? A pesar de ello, él no queda desamparado, como hemos dicho, porque se queda con parte de las rentas de los arzobispos de Toledo y de Sevilla, y él va a vivir en la corte con su hermano Fernando. Es testigo del cáncer que provoca la muerte de doña Bárbara de Braganza. El rey cae en una depresión inmediatamente, al poco tiempo muere, y en 1759 viene Carlos IV, que viene desde Nápoles, que sí que es su hermano, porque Fernando VI era su hermanastro, y pues lo llama a la corte, donde va a permanecer dedicándose a lo que más le gustaba al propio Carlos IV, que era la caza, disfrutarla además con su hermano, ¿no? Carlos IV va a comprar para él el mayorazgo de Boadilla del Monte,
donde va a construir este magnífico palacio de Ventura Rodríguez, y además va a comprar para su hermano los estados de Chinchón, que se los compra al duque de Parma, que era su hermanastro Felipe. En Boadilla, como hemos dicho, hace esta impresionante residencia, y en este momento la vida del infante discurre entre cazas, fiestas y sobre todo aventuras amorosas que a la postre pues van a salirle un poco caras, porque empieza a ser público y notorio que su vida amorosa está desbocada, empieza a tener amantes, muchas de ellas conocidas, como María García Puerta, Mariquita, a la que dejó embarazada, o Antonia María Rodríguez, a la que escribió una carta con 50 años, que dice así: hoy 17 de marzo, querida, adorada, amada, idolatrada y sin igual, Antonia mía de mi alma y de mi vida, único consuelo mío, me dices en tu antecedente carta, chica de mis entrañas, que me estás haciendo unas ligas muy bonitas, alma mía. O sea, bueno, pues esto nos dice cómo estaba el hombre, ¿no? El embajador francés nos cuenta, hablamos de ella ahora, la infanta María Josefa. El embajador francés nos cuenta: el infante don Luis tiene una afición a las mujeres y se ha enterado el rey de ello y tomó medidas para acabar con este desorden. Curóse el infante de una enfermedad muy común en España y pasó todo sin escándalo: sífilis. Pero habiendo descubierto el cura de palacio que el infante, arrastrado por su temperamento, tenía a su disposición 3 mujerzuelas con quienes se solazaba sin que el rey lo supiera, cuando él iba a la caza, se lo participó al confesor de su majestad, que se lo dijo al monarca, añadiendo que en conciencia debía poner a esto pronto eficaz remedio. El rey dio al confesor plenos poderes para que así lo hiciera, y el buen fraile empezó a detener a varios criados de don Luis, descubrió a los que le servían de terceros en sus amores, a los alcahuetos, condenó a unos a presidio en Puerto Rico, desterró a otros 3 años y 6 años a 70 lenguas de la corte, alejó y castigó con mayor o menor severidad a las mujeres y a sus padres como cómplices, y se permitió echar un sermón al infante en términos muy duros, obligándole a pedir perdón al rey su hermano. Y de aquí resultó que no quedó en España nadie que supiera una aventura que debía haber quedado de todos ignorada. Bueno, buena parte de los historiadores coinciden en que la causa de las desdichas del infante es que el rey no quiere que se case. Y no quiere que se case porque precisamente cuando en 1713 se había aprobado la ley sálica por parte de Felipe V, se establecía la preeminencia en la línea sucesora de los infantes nacidos en Castilla sobre los no nacidos en Castilla. Como Carlos IV había nacido en Nápoles, se ponía en entredicho la sucesión del propio rey Carlos III. De modo que el rey Carlos III tenía interés en que su hermano no se casara. Y todo esto fue provocando este gran problema para el propio infante don Luis. El infante don Luis escribe a su confesor diciendo que ya ha hablado con el rey, que él se quiere casar y que como única solución para todos estos problemas que están en boca de todo el mundo en la corte es encontrar matrimonio, pero que el rey no le busca una mujer, que él se tiene que casar. El rey hace como que le busca una mujer, pero no la encuentran, y al final deciden proponerle a la infanta María Josefa, que es hija del propio rey. La infanta María Josefa es hija de Carlos III, y bueno, en un principio, dice el conde Fernán Núñez, restablecido enteramente el infante de aquella sífilis que le había, dice, restablecido enteramente el infante, le provocó el rey que si se le hubiera tratado con la confianza que debía tener tenido en él, no hubiera padecido su salud. Pensó su majestad, no obstante, la costumbre en contrario, casarle con su amada hija, la infanta doña María Josefa, que por ser pequeña y algo contrahecha, no había podido colocarse. Y fue antepuesta a ella, como lo hemos dicho, su hermana menor, doña María Luisa, para el gran duque de Toscana. No obstante a esto, como su cara no era desagradable y el infante don Luis la amaba porque conocía su corazón y excelentes calidades, aceptó con gusto la proposición y ambos interesados ya estaban conformes y contentos. Pero un día para otro mudó la opinión de la infanta, a quien algunos habían persuadido, sin la menor razón, de que los restos de la enfermedad del infante, que estaba perfectamente curado, podían perjudicarla. Así que rehusó lo que antes había admitido y quedó el infante en una situación más desagradable aún que la anterior. La infanta sale en la familia de Carlos IV y es famosa ahora, es esta señora que está aquí, que tiene una mancha en la cara porque tiene un melanoma. Han hecho un estudio diciendo que es uno de los primeros cánceres documentados en la historia de la pintura, ¿no? Pues esta es la misma señora que aparece en una obra y en otra, ¿no? La infanta. Bueno, finalmente tenía que abrazar matrimonio y lo que hace el rey es forzar que no encuentre una princesa de sangre real y le dice que se case con quien él quiera.
para esto el rey dicta una pragmática en la que se establece claramente que si un infante se casa en matrimonio morganático, pierde sus derechos, no puede utilizar el apellido, no puede vivir en la casa real y además tienen que utilizar el apellido de la otra parte de la familia. Y esta pragmática se publica el 23 de marzo de 1776 y en el 15 de abril de ese mismo mes el rey da permiso al infante para que se case. ¿Quién es la elegida para casarse? La elegida para casarse va a ser una joven de Zaragoza, Teresa Vallábriga y Rozas, que según un caballero inglés, Swiburn, que recorre España entre 1775 y 1776, dice: don Luis, el hermano del rey, después de ser cardenal y obispo, está ahora en vísperas de casarse con una bella joven aragonesa, de la que se encaprichó el año pasado cuando perseguía en medio de los campos una mariposa. Como él ha hecho una colección de historia natural muy importante, esta similitud en el gusto, la historia natural, le impresionó mucho. Y esta boda, a la que el rey ha consentido a su pesar, ha producido una revolución total en las leyes matrimoniales de España. Finalmente se casan. Pero el rey le dice: si mi hermano casase en los términos que tiene pensado, salga de la corte para siempre y solo use el título de duque de Chinchón sin llevar librea de mi casa ni cosa anexa en ella, y si tuviese sucesión no puedan los hijos utilizar el apellido Borbón ni heredar los estados de los que goza el infante y solo usen el apellido de la madre. Al principio el matrimonio pues fue bastante bien y además, bueno, aquí está Teresa Vallábriga, ¿vale?, ya muy mona, en 1783, el mismo año el infante don Luis, con más de 50 años, nótese la diferencia de edad. Teresa Vallábriga, un poquito más mayor. Al principio la cosa fue muy bien, pronto tuvieron hijos, uno de ellos Luis María de Borbón Vallábriga, muy importante, como veremos luego, aquí pintado por Goya con 7 años. Otra María Teresa de Borbón Vallábriga, también muy importante, como veremos a continuación. Y la vida en la corte de Arenas de San Pedro, y ya estoy resumiendo porque ahora sí que me está levantando la mano, y la vida en la corte de Arenas de San Pedro y en la corte del infante pues era placentera porque pues venía Goya y les pintaba. Aquí vemos cómo están peinando el peluquero a la condesa de Chinchón y cómo está el infante y toda la corte y don Luis, el príncipe, y don Luis y la niña, bueno, pues están todos ahí estupendamente, y venía Boccherini porque él era muy aficionado a la música y tenía un cuarteto siempre, y Luis Paret que pintaba, y la cosa era fenomenal. Pero la corte en Arenas de San Pedro era tremendamente aburrida, porque al final, y Teresa Vallábriga era una joven impetuosa que se sentía tremendamente ofendida por el rey, ¿no? Hasta que al final esto degeneró, había dos bandos en aquel palacio, y la cosa terminó en un auténtico escándalo que nos cuenta el confesor del infante. Dice: después de haber visto un desorden indecoroso y poco regular en esta casa, ha llegado el orgullo y altanería de esta señora a tal extremo que, no contenta con insultar continuamente al infante, traspasando las leyes de la política y buena crianza, un día me llamó y, estándose reconciliando el infante, vino la señora y, acercándose al infante, que estaba de pie, le preguntó que qué hacía. O sea, estaba en confesión, Le preguntó que qué hacía. Y su Alteza, intimidado como acostumbra, le respondió con la humildad de un novicio que se estaba reconciliando, y agarrándole del brazo, le llevó con admiración de todos y de otras muchas personas a las piezas interiores, de cuyos resultados es muy regular que su Alteza le haya precisado hacer las vaguezas que acostumbra, como pedir perdón de rodillas, con lo demás que con alto dolor mío he presenciado otras veces. Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo en 1785, ya en los últimos años de vida del infante. A finales de julio de 1785, la debilidad del infante era patente. Escribe al rey: hermano de mi alma, me acaban de sacramentar, te pido por el lance en que estoy, que cuides de mi mujer y de mis hijos y de mis pobres criados, tu hermano Luis. Carlos III contesta el 7 de agosto de 1785, pero no lee la carta a don Luis porque muere a las 6:15 de la mañana de ese mismo día, 7 de agosto de 1785, a los 58 años de edad. El mismo día en que murió, doña María Teresa escribe cartas al conde de Floridablanca intentando ver si su situación mejora porque sigue en el destierro. A la muerte del infante, Lorenzana, el gran arzobispo de Toledo, el que hace la Puerta de Madrid, al que el propio infante había traído desde Sigüenza como canónigo a la Catedral de Toledo, se acuerda de su valedor y
elige él educar a los hijos del infante. Las hijas van a ir a un convento a Toledo, de dominicas. El infante se lo lleva a él personalmente, le da una educación primorosa al hijo del infante, a don Luis María de Borbón Vallábriga. Don Luis aprende latín, geografía, dibujo, matemáticas. Fue nombrado primero arcediano de Talavera, años más tarde es bachiller y poco tiempo después fue nombrado arzobispo de Toledo. Fue arzobispo de Toledo, también fue arzobispo de Sevilla y es muy importante saber que este señor, el hijo del príncipe, el hijo del infante don Luis, llegó a ser arzobispo de Toledo y de Sevilla y participó activamente en uno de los periodos críticos de la historia de este país. Luis María de Borbón Vallábriga fue el único miembro de la familia real que permaneció en Castilla cuando la dinastía Borbón abandonó España con la invasión napoleónica, fue el presidente de las Cortes de Cádiz, fue regente nombrado por las Cortes de Cádiz y participó en la Constitución de 1812, siendo un importante liberal que abolió, entre otras muchas cosas, el Santo Oficio en España en el siglo XIX. Este señor, además, participó en el gobierno liberal del 1820 a 1823, muriendo poco antes de la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, lo que le salvó de ser represaliado y es uno de los últimos grandes arzobispos eruditos de la España del XIX. Un hombre de gran cultura. Había recuperado el apellido porque, y vamos a la segunda parte de esta historia, porque la hija de don Luis, María Teresa Borbón Vallábriga, se casó ni más ni menos que con Godoy, el príncipe de la paz. Como sabemos, Godoy, aquí está María Teresa Borbón Vallábriga, condesa de Chinchón del Prado, como sabemos, Godoy tenía un gran ascendente sobre los reyes, en especial sobre la reina con la que se dice que mantenía una relación, y la forma de encumbrar a un guardia de corps venido a más, que era Godoy, fue casarle con la hija de un infante de Castilla, y en este casamiento la madre recuperó su libertad, pudo volver a la corte, y toda la familia recuperó los apellidos Borbón, ¿vale?, que desde entonces ostentaron, y que es el apellido de los duques de Chinchón, desde entonces que ocuparon el ducado de Chinchón. Vamos a terminar eso con la imagen de Teresa de Borbón Vallábriga, con la imagen de Godoy y sobre todo con la imagen de Luis María de Borbón Vallábriga por Begoña, que es el que nos cierra este círculo de personajes del Palacio Arzobispal, en el que he dedicado algo más de 1 hora y media, ruego me disculpen, pero no podía hacer de una forma más breve. Muchas gracias.